Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Guillermo Quiroga, economista senior de Bantrus. ¿Me sigue escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, quisiera consultarle, además de lo que estábamos viendo, de cuál es el panorama que se está manejando entre Venezuela, Argentina, Brasil. Usted daba detalles muy interesantes de lo que son Argentina y Venezuela específicamente. Ahora, esta situación que están enfrentando estas dos naciones, ambas, que han colocado bastantes instrumentos de deuda en el mercado, ¿cómo pueden moverse estos instrumentos de deuda el próximo año de darse algún reajuste en las coaliciones políticas? Para el caso de Argentina, el primer impedimento que tiene el país para obtener financiamiento es resolver la litigación que se tiene en contra de los holdouts o lo que llama el gobierno argentino los fondos buitre. El año pasado, una corte de Nueva York falló a favor de los holdouts y obligó a Argentina a no poder pagar los intereses a los bonos que se reestructuraron después de la crisis económica que tuvieron al principio de la década, hasta que no le pagara a estos fondos la totalidad que se les debía por los bonos que entraron en default en ese momento. Hasta que ese tema no se resuelva, Argentina no podrá volver a salir al mercado para obtener financiamiento como tal. Ambos candidatos a presidente, de una forma u otra, han manifestado la voluntad para poder resolver este problema. Mauricio Macri, candidato de la oposición, lo ha hecho de una forma más frontal que Daniel Scioli, el candidato del gobierno. Sin embargo, Daniel Scioli ha expresado interés o ha expresado la inevitabilidad que tendría Argentina en poder resolver este asunto, porque el financiamiento externo es algo muy necesario para llevar a cabo su gestión de gobierno. Por el lado de Venezuela, las variables son dos, como establecimos en el primer bloque en este momento, que son los precios del petróleo, que están muy bajos, muy por bajo el nivel que se experimentó el año pasado, alrededor de 45 para el WTI, y esto representa una gran dificultad en cuanto a flujo de caja para Venezuela, por lo que las variaciones de precio en las últimas semanas se pueden no solo ver por el lado de estos precios, sino también por el lado de lo que serían las reformas que aplicaría el gobierno en tal caso que suceda el próximo año, después de las elecciones. Lo que hemos visto un poco es que los inversionistas se han colocado en lo que llaman los bonos de menor riesgo dentro de lo que sería todo el espectro de deuda que tiene Venezuela, que serían aquellos bonos que ya están muy por debajo del precio que tenían hace tiempo, es decir, que tienen menos espacio para caer, porque todos están esperando que de un modo u otro Venezuela siga teniendo dificultades por lo bajo de los precios del petróleo actualmente. Sin embargo, nosotros no estamos esperando un caso de default para Venezuela, no esperamos que la deuda se deje de pagar, y así que quería resaltar de ese mismo modo que no es que existe un dilema para el gobierno entre importar y entre pagar la deuda, porque el gobierno ha entendido algo, al menos los mercados internacionales lo han interpretado de esta forma, que el gobierno sabe que no pagar la deuda puede tener unas consecuencias muchísimo más graves de lo que sería dejar de importar, por ejemplo, porque perdería acceso a los mercados internacionales, los activos de Venezuela, como los activos de PDVSA, podrían estar sujetos a embargos, por lo que dejar de pagar la deuda sería un escenario muchísimo peor de lo que en este momento se puede estar viviendo. Vemos que el gobierno tiene una gran voluntad de pago a raíz de esa situación y que los próximos vencimientos, al menos los de este año y los de principios del año que viene, se van a cumplir. Sin embargo, es muy importante resaltar que el flujo de caja y el efectivo disponible en dólares que tiene el gobierno es bastante limitado, por lo cual los mercados siguen teniendo una percepción muy negativa sobre lo que podría ser el desempeño de Venezuela para el año que viene. Además de esta situación y de que efectivamente existe una cierta tranquilidad de que el gobierno venezolano ha entendido lo que significaría el dejar de pagar alguna deuda, ¿ustedes han contabilizado cuánto tiene que pagar Venezuela el año que viene? Se ha hablado alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿Es esta la cifra? Es la cifra nominal, eso es correcto, 10.000 millones de dólares entre vencimientos de capital y pagos de intereses para los bonos tanto de la República como para PDVSA. Sin embargo, el ministro Marco Torres, en su última gira por Nueva York, en la que se reunió con inversionistas, llegó a entender que el gobierno ya ha recomprado una gran parte de esta deuda, es decir, que el gobierno ha aprovechado los precios bajos que tiene esta deuda en el mercado para poder recomprarla y así evitar pagar lo que sería un vencimiento de capital nominal cuando esta deuda vence. Quiero decir, en vez de pagar 10.000 dólares por un bono que vence el febrero del año que viene, pagan 8.000 dólares por ese bono hoy, que está a ese precio, y se ahorran los 2.000 dólares de pagarlo el año que viene en su vencimiento como tal, para ponerlo de una forma simple. Esto lo ha estado haciendo el gobierno de forma consistente este año y es la reacción lógica que se esperaría de cualquier gobierno en esta situación para aprovechar lo que serían los precios bajos que paradójicamente
dan la señal de Venezuela como un crédito riesgoso. Sin embargo, de nuevo, la capacidad de recompra de esta deuda es algo que va a estar supeditada a lo que es la liquidez que venga por los precios del petróleo. Es decir, si los precios del petróleo siguen en los niveles que están ahora, esta recompra de deuda se puede dificultar. De todas formas, nosotros seguimos evaluando que el escenario de default para Venezuela por los momentos está descartado hasta principios del año que viene. Sin embargo, mantenemos la prudencia y la cautela debido a que los precios del petróleo no se ven por ningún lado en la parte técnica o en la fundamental como para poder arrancar de nuevo, y por lo tanto los precios de los bonos lo más probable es que sigan a los niveles que están, que ya son muy bajos históricamente. O sea que si el gobierno venezolano se ha ido protegiendo, pero ha logrado hacer alguna parte de protección para la caja, pero la fluidez de la caja el año que viene no va a ser la esperada, dada los precios y la caída que se prevé de los precios del petróleo. Correcto. Sin embargo, el gobierno podría realizar alguna serie de reformas, como por ejemplo en el lado del subsidio de la gasolina, que como lo ha expresado la misma presidencia de PDVSA, es un subsidio que le cuesta a la compañía alrededor de 12.000 millones de dólares por año. Ya hemos visto que el gobierno ha intentado acercarse a lo que sería el levantamiento de subsidio en pasadas ocasiones. Vemos que el año que viene podrían volver a acercarse a esta reforma como tal, y de hacerlo representa un alivio de costo de oportunidad para PDVSA que podría bien mejorar el perfil de pagos de deuda. Sin embargo, son cuestiones que todavía no vemos el gobierno dando señales o dando pistas que sería una materia de política que ellos vamos a decir, comprarían para el año que viene para poder realizarla, pero es una opción que está en el tablero y que se podría usar en caso que el país se vea con mayores dificultades para pagar la deuda si los precios del petróleo no rebotan el año que viene. Bueno, muchas gracias por habernos atendido la tarde de hoy. Era Guillermo Quiroga, economista senior de Bantrus. De esta manera hemos hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía por el día de hoy. Recuerden, pueden escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde y será hasta mañana.